mañana. Como bien dijera el hermano, soy pastor Nelson Díaz, el cual pues estoy pastoreando como pastor recurso en la iglesia en Luquillo. Resido en Río Grande, así que la lluvia que está acá también está allá. Bajamos bajo un aguacero toda la ruta. Por partes menos intensas, por partes más intensas. Pero damos gracias a Dios porque pudimos llegar y podemos compartir. En esta mañana, ¿todos son de la Junta o hay también adicionales? Ok, qué bueno. Qué bueno. Hace aproximadamente un mes y medio atrás recibí la invitación y el tema que me habían dado era sobre el avivamiento, ¿verdad? Sobre el avivamiento de la iglesia, y es lo que esta mañana pues vamos a estar desarrollando brevemente. Les invito a que busquen en sus Biblias, unos abran sus Biblias, otros enciendan sus Biblias. Estamos en una época, ¿verdad?, donde la Biblia no solo se abre, sino también se enciende, y esa es bendición. En la juventud allá en Loquillo, cuando yo les busco, hablamos palabras en los evangelios, yo les digo a los jóvenes, busquen San Marcos, no San Facebook, solamente San Marcos, ubíquense ahí. Así que buscamos Habacuc capítulo 3, el verso 2. Profeta Habacuc capítulo 3, verso 2. Habacuc capítulo 3, verso 2. Habacuc es un profeta en el cual es fácil de ubicar. Se encuentra en la Biblia entre Génesis, Apocalipsis. Entre medio de esos dos libros está Habacuc. Así que adore al Señor. Amén, iglesia. Habacuc capítulo 3, verso 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Así como los tiempos del profeta, que fueron tiempos mucho antes que nosotros nos ha tocado vivir. El profeta recibe este mensaje en el siglo 7 antes de Cristo. En otras palabras, han pasado bastantes años desde el momento que se escribe y el profeta recibe esta palabra. Pero sin embargo, el profeta tiene un reto en aquellos tiempos y tiene también una preocupación. Y la preocupación del profeta en aquel entonces era que, y lo cogemos en el capítulo 1, cuando él levanta una oración de queja al Señor, diciendo: Dios, ¿por qué tú ves el mal y no intervienes? Dios, ¿por qué tú ves que el malvado sigue progresando, sigue en su camino y no le pasa nada? Muy similar a lo que el salmista vivió e inspiró en su salmo diciendo: no te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de él. Mas sin embargo el profeta veía que el malvado seguía produciendo y seguía su camino y nada le pasaba. Y él levantó la oración en el capítulo diciendo: Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo te vas a cruzar en el camino? No sé usted si le ha pasado en su vida cristiana, pero a veces vemos tanta injusticia a nuestro alrededor y a veces decimos: Señor, ¿pero por qué tú permites esta injusticia? Oh Dios, ¿por qué tú permites que pasen estas cosas? Oh Dios, ¿por qué tú permites que este hombre o esta mujer, que es un hijo o una hija tuya, le lleguen tantas situaciones? A veces oramos como el profeta, levantando una queja o unas interrogantes: Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Mas sin embargo el profeta, en aquellos tiempos de reto, el pueblo se había olvidado. Babilonia estaba creciendo, estaba amenazando, estaba conquistando, había amenaza de destrucción. Había un escenario donde las noticias que les rodeaban no eran noticias agradables. El escenario donde estaba todo lo que se hablaba y se miraba al horizonte era muerte, destrucción o que una posible invasión. Hoy en día hacemos quizás
una similitud en el tiempo que nos ha tocado vivir mucho después del profeta, pero nuestros escenarios no han cambiado. Hoy en día vemos a nuestro alrededor malas noticias. Miramos a nuestro horizonte y vemos que la gente en todo lado que se mete, en la fila del banco, en el supermercado, en el trabajo, hablan de lo mal que está el país. Hablan de lo mal que está la situación económica, social y moral de nuestro país. Y es el tema en el cual los cristianos y las cristianas estamos lidiando día a día. Más aún, hay iglesia que se hace eco también de esas noticias y establece y dice que la cosa está mala. Como el anuncio que decía, la cosa está mala, la cosa está mala. Y lo seguimos repitiendo. Mas, sin embargo, Habacuc estaba consciente de lo que estaba pasando, pero él decía, en medio de lo que ven mis ojos, en medio de lo que yo puedo ver, palpar y escuchar, yo sé, Dios, que tú tienes planes con tu pueblo. Yo sé que tú tienes propósito con tu gente. Yo sé que tú vas a establecer tu gloria y la vas a derramar y vas a avivar a tu pueblo para que tu pueblo se dé a conocer. En otras palabras, iglesia, estos tiempos son similares, pero tenemos las mismas respuestas a esas necesidades. En un Dios que se mete, en un Dios que actúa, en un Dios que se hace presente, en un Dios que establece diciendo, ese es mi pueblo amado, yo lo protegeré, yo lo cubriré, yo estaré con él en todo momento y en todo escenario. La promesa de Dios no ha cambiado, porque Dios no cambia. Dios sigue abrigando y sigue haciéndose presente. Los tiempos eran difíciles, los retos eran difíciles, pero había una iglesia en la cual Dios iba a avivar. Había una iglesia en donde que se dejaba sentir. Usted y yo somos la sal de esta tierra, somos la luz en medio de las tinieblas. Somos los que llevamos palabra viva y eficaz, palabra de Dios que va y es enviada y va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Nosotros lo declaramos cada vez que andamos por las calles, cada vez que venimos al culto, cada vez que compartimos con la gente y hablamos de Dios, estamos hablando palabra viva, palabra eficaz, palabra que transforma, palabra que cambia, palabra que penetra en las necesidades, en los entornos y en los escenarios de la gente. Por eso es que la convención nos hablaba, inspírate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo inspiración. Para redarguir, para corregir, para enseñar. En la palabra de Dios hay cobertura total para nuestras crisis y nuestros escenarios. Hoy en día, así como el profeta, a la iglesia le toca enfrentar los nuevos retos. No hay que decir y no hay mucho que mirar hacia el lado para saber que la generación de hoy en día es muy diferente a la generación cuando nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros nos criamos. El cambio generacional es retante. El cambio generacional y cultural de nuestro país es un reto a la iglesia. Pero siempre tenemos que confiar que la palabra de Dios no cambia. Que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Puerto Rico recibió uno de los retos más grandes en el avivamiento del 33. Conocemos la historia. Conocemos donde Puerto Rico había sido azotado por 2 huracanes. En el 29 por San Felipe, en el 32 por San Cipriano, en donde habían devastado a Puerto Rico completamente, y añadiendo eso la depresión de los Estados Unidos, en donde venir aquí los misioneros y encontrar el panorama que se encontraban, donde decían que la pobreza de Puerto Rico era sumamente precaria, sumamente extrema. Nuestra generación no vivió, pero quizás nuestros abuelos sí vivieron. Nuestras iglesias centenarias vivieron esa época donde había un reto de poder llevar palabra de Dios en un escenario precario. Mas sin embargo, es curioso ver la historia
porque a veces Dios obra y Dios utiliza a quien menos uno se imagina. A veces Dios utiliza gente que a veces uno no tiene idea de los que puede usar. Una de las personas que en la calle Comerío en Bayamón levantó el avivamiento fue Lolo Castro. Lolo Castro era un comerciante y lo que le motivó a Lolo Castro levantar el avivamiento fue que un día un ebrio, un borracho, producto de la necesidad y de tener algo de dinero, va y le vende a Lolo Castro una serie de libros y entre ellos le vende un libro en el cual se titulaba Nunca podrá decirse la mitad. Ese libro lo que narraba era la experiencia del avivamiento en los últimos años, en la última década de los años 1800, que estaba ocurriendo en Nueva York. Un ebrio, un borracho, le lleva eso. Ahí entonces Lolo Castro se entusiasma y empiezan a sacar los mediodías de cada día y se fue con Ezequiel a Román, se fue con el reverendo Florentino Santana y empezaron a orar en una casa, a levantar oración por la situación de Puerto Rico y empezaron a dedicar su vida y a entregarse y empezaron a orar por el Puerto Rico para que Dios levantara a Puerto Rico, para que Dios avivara el pueblo y empezaron a orar y cada día se añadía más gente buscando presencia del Señor y la historia nos dice que el Espíritu empezó a derramarse, que el Espíritu empezó a moverse, que la gloria de Dios se derramó, que empezaba el pueblo a ver experiencias nuevas, que el pueblo empezó a ver revelación del Espíritu Santo, que ya la necesidad física ya no los atacaba porque venía una esperanza de que Dios lo estaba visitando y que Dios iba a cambiar las cosas. Ese movimiento nació en esa época del 32 al 47. En donde los discípulos eran alrededor de 1,700 y subieron a 5,000 miembros a través de Puerto Rico. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus propósitos. Dios es fiel a sus promesas. En este movimiento se levantaron gente que empezaron a componer himnos. Cómo olvidar a Moncho Díaz, que escribió el himno Donde quiera haya almas reunidas. Es tiempo de alabar a Dios. Oiga, ese himno Moncho lo compone en medio de una enfermedad, estando en la tuberculosis. Y dice, es momento de alabar a Dios. Y cuando usted coge esa letra, lo menos que usted se imagina es que un hombre enfermo la escribió. Es que no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. No dependemos de lo que vemos, dependemos de lo que ya Dios proveyó, de lo que ya Dios estableció y de lo que ya Dios tiene para nuestras vidas. Iglesia, el reto de hoy en día, Dios quiere seguir avivando nuestra iglesia. Dios quiere seguir avivando nuestra obra. Dios quiere seguir avivando a Puerto Rico. Y usted y yo somos parte de ese mover, somos parte de ese propósito, somos parte de la agenda de Dios. Decía la hermana en su testimonio que a veces uno se sabe las promesas de Dios de arriba abajo. Y cuando las tienes que ministrar a otras personas se las recitas y se las dices. Haz esto otro, acuérdate de esto, recuerda que tienes esta promesa hasta que nos toca a nosotros pasar el tiempo de la prueba. Y cuando nos toca pasar el tiempo de la prueba, muchas veces se nos olvida hasta el Salmo 23, que es el Salmo universal o más conocido. Pero qué bueno que esos procesos nos ayudan a conocer mejor los propósitos de Dios. Que esos propósitos nos ayudan a conocer la relación de un Dios que no abandona, de un Dios que no se hace el sordo, de un Dios que no se hace el ciego, sino un Dios que dice, yo me meto en todo lo que concierne a tu vida y tengo control de todas las cosas. Ciertamente les vivió la experiencia de Israel allá en el Salmo, el salmista en el Salmo 137, donde le decía allí cautivos en Babilonia, y decía, junto a los ríos de Babilonia allí nos reuníamos y cantábamos, los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantáramos alabanza.
Pero el salmista dice que cuando llegaron allí engancharon sus arpas, porque la condición que tenían no los motivaba a cantar, no los motivaba a adorar, no los motivaba a buscar de Dios. Pero algo pasó en eso y algo nos dice el salmista en esa experiencia. Usted y yo tenemos el arpa del Evangelio, tenemos la melodía de Dios, tenemos la canción de Dios. Y en medio de los cautiverios, en medio de las amenazas, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la criminalidad, la iglesia sigue tocando el arpa de Dios, sigue cantando la canción de Dios, sigue proclamando buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos buenas noticias a una comunidad que escucha. Usted y yo no tenemos que temerle nada ni a nadie. Oiga, una de las cosas que me llama la atención en la iglesia de cristal. ¿Qué quiere decir la iglesia de cristal o el cristiano de cristal? Que usted es transparente, no tiene temor que la gente mire y observe, porque cuando se asome va a haber presencia de Dios, va a haber experiencia de Dios, y eso es lo que la iglesia necesita que la gente cuando mire para acá adentro vea gente de experiencia de Dios, gente en la cual vea que ha experimentado relación con Dios. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué dudar, aún en el tiempo más oscuro. Ciertamente, hoy en día, la denominación pentecostal está celebrando 100 años de historia de pentecostalismo aquí en Puerto Rico. Y ese movimiento se fundó por un joven de 16 años llamado Juan Lugo, en el cual a los 10 años tuvieron que emigrar a Hawái para allá vivir y luego regresaron. Y a los 16 años en Santurce empezó a mover y a predicar en las calles, luego fundó en Ponce la iglesia y ahí está la historia. Yo tengo fe que Dios levantará una generación de nuestra juventud marcada por su presencia. Escuchamos que los jóvenes están perdidos, no importa cuánta juventud haya en la iglesia, sean muchos o sean pocos, dele gracias a Dios que están aquí y no están en las calles. Dele gracias a Dios que están aquí, que hay que tener tolerancia, que hay que tener paciencia, que hay que entenderlo porque sus estilos son diferentes, claro que sí. Pero mientras estén en esa banca, yo los disipulo. Mientras estén en esa banca, reciben mensaje de Dios. Mientras estén en esa banca, no están en la plaza buscándose problemas, ni en la calle dando cantazos. Y en un momento dado, Dios los marca, Dios los levanta. Y es la generación que va a hacer la diferencia y la que le vamos a pasar el batón. Porque va a ser una generación que Dios va a transformar y va a cambiar. Yo creo en la juventud de nuestra iglesia. Yo creo en la juventud de nuestro país. Y yo creo en la niñez que se levanta dentro de nuestras iglesias. Eso es parte del avivamiento, eso es parte de avivar la obra. Avivamiento es algo que cobra intensidad, es algo que se une. Por eso la experiencia de Pentecostés no empezó con 5,000 ni con 10,000. Hechos 2 nos establece, nos dice que empezó con 120, metidos en un aposento alto, metidos allí reunidos, pero estaban unánimes, estaban juntos, estaban allí avivados, esperando la promesa del Espíritu Santo, y la promesa cayó y se derramó, y esos 120 hicieron la diferencia. Impactaron a 3,000, impactaron a 5,000, luego eventualmente a 10,000, y ya el evangelio no estaba en Jerusalén, estaba en todas las provincias, y mientras más los perseguía, más se expandían. Mientras más se levantaban en contra del evangelio, más gente era alcanzado. Yo creo un Dios que va a transformar a Puerto Rico, yo creo un Dios que va a transformar nuestra sociedad, que vamos a ser como Israel en Egipto. Mientras más perseguidos, mientras más vamos a hacer, vamos a multiplicar, vamos a ver dar la experiencia de Dios y vamos a levantar un avivamiento en esta sociedad diferente al que se había vivido antes. Yo le creo a Dios. Y usted, iglesia, es parte de ese propósito. Usted, iglesia, es parte de ese propósito. Porque Dios cuenta con su iglesia para derramar su espíritu.
Ciertamente Habacuc, luego de la queja que tenía en el capítulo 1, termina diciendo en el capítulo 3, luego que afirmó y confió de que Dios iba a avivar su obra, le sigue diciendo al Señor, aún en medio de todo esto, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice? Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, iglesia, con todo. No importa lo que pase y nuestro escenario, con todo yo me alegraré. Una de las razones que le sirvo a Dios no es por lo que Él me da, sino por lo que ya Él me dio. Que me dio vida eterna, que me libró de una condenación eterna. Lo que Él quiere añadir en el camino, ven y se recibe. Pero aunque no haya nada, yo sigo agradecido y sigo sirviendo por lo que ya Él me dio. Concluyo en esta mañana diciéndoles, iglesia, hay avivamiento cuando uno se ve a sí mismo como Dios le ve. Hay avivamiento cuando existe una convicción profunda y una búsqueda ansiosa. Hay avivamiento cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de su santidad. Hay avivamiento cuando uno siente la inundante presencia y poder de Dios. Hay avivamiento cuando el arrepentimiento es ferviente y profundo, generalmente seguido por una sincera restitución. Hay avivamiento cuando cada rincón de nuestro propio carácter es traído bajo el escrutinio del Espíritu Santo de Dios. Hay avivamiento cuando hay un rechazo completo del pecado y una completa entrega de nuestra voluntad a Dios. Hay avivamiento cuando hay un deseo consumidor por pureza de corazón que sobrepasa todo deseo natural. Hay avivamiento cuando uno está dispuesto a entregar a Dios su reputación, sus amigos, su pasado, presente y futuro a cambio de libertad. Hay avivamiento cuando una dulce libertad viene después de una confesión dolorosa. Hay avivamiento cuando el gozo y la alegría corren como río de éxtasis inexplicable. Hay avivamiento cuando al cantar los antiguos himnos de la iglesia y los mismos toman un nuevo y profundo significado. Hay avivamiento cuando el pueblo de Dios se derrite por los demás en amor divino. Hay avivamiento cuando la adoración es real y viva y con esperanza y entusiasmo. Hay avivamiento cuando las alabanzas y la adoración son la expresión profunda de un alma cuyo espíritu está glorificado a Dios. Finalmente, hay avivamiento cuando el pueblo de Dios está unánime y junto. Cuando el pueblo de Dios sabe cuál es el propósito de Él. Cuando el pueblo de Dios entiende de que Dios quiere seguir tratando con nuestros pueblos y con nuestras naciones. En nuestras manos está, iglesia, el poder seguir orando como Habacuc, que Dios siga avivando su obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos la dé a conocer. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿A quién dejo en este momento? Hermano.